Guía de Silos CICAE. Para integrar las MDC se requiere de ciudadanas y ciudadanos seleccionados /diagonalas mediante 2 sorteos realizados por el INE. Adicionalmente, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley, ser mayores de 18 años, estar inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores, contar con credencial para votar y saber leer y escribir. Las actividades de integración de las MDC se organizan en 2 etapas de capacitación. Primera etapa de capacitación. Las actividades que realizan CICAE son muy relevantes, tal y como se aprecia a continuación. Objetivos primordiales durante la primera etapa de capacitación. Identificar si la o el ciudadano cumple con los requisitos de ley, entregarle la carta notificación y sensibilizarle para que acepte participar como FMDC. Explicar a la ciudadanía la forma en que fue seleccionada. Motivar a la ciudadanía sorteada y exponer la importancia de su participación como FMDC para que tome conciencia de su papel fundamental en las elecciones. Instruir a la ciudadanía sobre las principales actividades que realiza el funcionariado de casilla el día de la jornada electoral. Primera insaculación. La insaculación se refiere al proceso de selección al azar de las y los FMDC mediante 2 sorteos. Dicho proceso es imparcial, objetivo, realizado bajo el principio de máxima publicidad y llevado a cabo automáticamente a través del multisistema ELEC. Los consejos distritales y las juntas distritales ejecutivas, JDE, de las entidades realizarán la primera insaculación en febrero de 2024. En cada sección electoral se sortea al 13% de la ciudadanía de la lista nominal de electores, sin que en ningún caso el número de ciudadanas y ciudadanos insaculados sea menor a 50. Para esto, en diciembre de 2023, el Consejo General del INE sorteará un mes del calendario que, junto con el que sigue en su orden, son tomados como base para seleccionar a la ciudadanía. Al finalizar la primera insaculación, las JDE imprimen las cartas notificación. Las y los CICAE apoyan a las JDE en la organización y preparación de dichos documentos. Carta notificación. Es el documento con el que se informa a las y los ciudadanos de su posible participación como FMDC ya que fueron seleccionados mediante sorteo y se les invita a tomar el curso de capacitación sobre la jornada electoral que imparte el instituto, ya sea en su domicilio, en un espacio alterno o en un centro de capacitación. Visita, revisita y notificación. Visita. Es la primera vez que la o el CAE acude al domicilio de una persona sorteada para localizarla, entregarle la carta notificación e identificar si cumple con los requisitos de ley para integrar la MDC, además de conocer la viabilidad de su participación. Si es posible, desde la visita se le debe sensibilizar y capacitar. Como un mecanismo adicional para garantizar la certeza, imparcialidad y objetividad en la integración de las casillas, el INE establece la ruta de visita. Ruta de visita. Es el orden que deben seguir las y los CAE durante sus recorridos de localización de la ciudadanía sorteada. Con esta ruta se busca organizar el trabajo para saber dónde comenzar y terminar diariamente, además de determinar cuánto del trabajo se ha realizado y cuánto falta por concluir. Aplica solo cuando se acude por primera vez al domicilio de la o el ciudadano sorteado, ya sea que se encuentre o no. Con ello se cumple el procedimiento y se registra en los formatos establecidos. Revisita. Momento en que la o el CAE regresa a un domicilio cuando la o el ciudadano no fue localizado en la visita. Es conveniente variar los horarios y fechas para lograr su localización. Se deben realizar tantas revisitas como sean necesarias hasta generar un número óptimo, el cual corresponde a la suma del número mínimo necesario de ciudadanía que cumple con los requisitos para integrar una MDC, más la cantidad necesaria para generar una lista de reserva suficiente. Notificación. Acto que implica entregar la carta notificación a la o el ciudadano sorteado con la intención de informarle que fue seleccionado para participar como FMDC si cumple con los requisitos de ley. Al notificarse puede sensibilizar y propiciar que se identifique a la o el CAE como representante del instituto, quien acompañará a la o el ciudadano en todo momento, es decir, desde el inicio del proceso de integración de MDC hasta el día de la elección.
Para llevar un control sobre la entrega de las cartas notificación, el proceso tiene 4 categorías. Notificación efectiva. Es cuando la o el ciudadano sorteado o algún familiar o vecino recibe la carta notificación y existe la posibilidad de que cumpla con los requisitos de ley, acepte participar y reciba su capacitación. Ciudadanía notificada que no cumple con los requisitos de ley. Son aquellos casos en los que, durante la notificación, se identifican elementos para determinar que la persona no cumple con los requisitos legales para ser funcionario o funcionaria de casilla. Rechazos. Ocurren cuando la o el ciudadano, a pesar de cumplir con los requisitos legales, no desea participar y argumenta algunas razones para no hacerlo. Imposible de localizar. Son aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que por distintas situaciones, cambio de domicilio, mal referenciado, no lo conocen, etc., es imposible notificarles. Con las y los ciudadanos que aceptaron la notificación, se les capacitó y cumplieron con los requisitos legales para ser funcionaria o funcionario de casilla, se integra un listado. Con los datos que proporciona la ciudadanía, las JDE realizan una evaluación objetiva e imparcial para seleccionar a quienes cumplan con los requisitos de ley para ser FMDC, dando preferencia a las personas de mayor escolaridad. De todo el proceso informan por escrito y en sesión plenaria a las y los integrantes de los consejos distritales. Segunda insaculación y designación de funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla por cargo. A partir de la lista de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley, los consejos distritales realizan la segunda insaculación y seleccionan, por tratarse de una elección concurrente, a 9 ciudadanos o ciudadanas por casilla. ¿Cuáles son los criterios de selección? Criterio alfabético. En febrero de 2024, el Consejo General sorteará la letra del alfabeto que servirá de base para la designación de los cargos. A partir de ella y con base en el primer apellido, el Consejo Distrital seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las MDC. Criterio de escolaridad. De acuerdo con el grado de escolaridad, y considerando el número de casillas a instalar aprobado para cada sección electoral, la JDE designará los cargos de manera horizontal. Primero a la o el presidente. Después a la o el primer y segundo secretario. Luego a la o el primer, segundo y tercer escrutador, respectivamente. Finalmente, a las y los 3 suplentes generales, respectivamente. Lista de reserva. Se integra con los nombres de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para integrar las MDC, pero que no fueron designados FMDC. Esta lista se utiliza en caso de necesitar sustituir a las y los ciudadanos designados como FMDC y que, por causas posteriores a su designación, no puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada electoral. La lista de reserva también se organiza con base en criterios alfabéticos y de escolaridad. Segunda etapa de capacitación. En esta etapa se busca que las y los FMDC desempeñen correctamente sus funciones durante la jornada electoral, especialmente el armado de las urnas y el cancel, el llenado correcto de cada una de las actas y documentos, lo relativo al escrutinio y cómputo de votos y la integración de los paquetes electorales. Por otro lado, es muy importante incentivar el trabajo en equipo y generar el compromiso por parte de las y los FMDC. Entrega de nombramientos a funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Nombramiento. Documento oficial que faculta a la ciudadanía para constituirse en autoridad electoral el día de la elección y que incluye la protesta de ley, con lo cual se formaliza el cargo a desempeñar. Es entregado personalmente por los y las CAE en representación de los consejos distritales. Simulacros y prácticas de la jornada electoral. Para que las y los ciudadanos se familiaricen con los materiales electorales, practiquen de manera vivencial los conocimientos y reconozcan e identifiquen a sus compañeros y compañeras, es necesario implementar simulacros de la jornada electoral. Está comprobado que mientras más número de simulacros concretados haya, las y los FMDC cuentan con mayor seguridad en torno a sus conocimientos y más confianza en el desarrollo de sus actividades. Las y los CAE tienen la responsabilidad de organizar y coordinar estos simulacros y prácticas, por lo que deben dar prioridad al desarrollo de las siguientes actividades. Armado de urnas y canceles. Conocer los elementos que se utilizarán durante la instalación de la casilla y practicar su armado.
Llenado de actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo. Conocer los elementos que componen el acta de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo, identificar las diferencias entre ambas y practicar su correcto llenado. Llenado de formatos. Conocer los diferentes formatos que se llenan durante la jornada electoral y cómo realizarlo adecuadamente. Clasificación y conteo de los votos. Conocer cómo clasificar los votos de acuerdo con las distintas marcas realizadas por la o el elector y practicar el conteo y registro de la votación. Integración de los expedientes y paquetes electorales. Conocer las bolsas y los sobres que se deben incorporar en los paquetes electorales y la documentación que se incluye en ellos. Representación de situaciones que pueden presentarse en la casilla. Conocer algunas situaciones que pueden presentarse en la casilla y saber cómo actuar para permitirles a las y los electores emitir su voto sin discriminación, votación con personas trans, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etc. El simulacro se realiza con la participación de un mínimo de 6 personas. Según el número de FMDC que asistan al simulacro, a cada persona se le asigna un papel a representar, considerando los diferentes roles que se desenvuelven durante la jornada electoral. Es importante resaltar que, cuando el número de participantes sea menor de 6, se debe desarrollar una práctica de la jornada electoral en la que se abordan las mismas temáticas, aunque se hace énfasis en la clasificación de los votos y el llenado correcto de actas y documentos, así como en la integración de los expedientes y paquetes electorales y su correspondiente entrega. Medidas de inclusión y capacitación electoral. El INE cuenta con un enfoque de derechos humanos que ha sido implementado para promover la inclusión, con la convicción de hacer accesibles y asequibles los derechos políticos a todas las personas en el país, sin importar la identidad de género, orientación sexual, expresión de género, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico, situación migratoria o cualquier otra condición. Como se y CAE se deben tener en cuenta los diferentes protocolos que el INE ha adoptado. Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como FMDC. Busca crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad, PCD, que así lo deseen, puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. Informa a la ciudadanía sorteada sobre los derechos político-electorales de las PCD. Facilita apoyos técnicos, materiales o adecuaciones a los procedimientos de capacitación a las PCD que así lo soliciten. Determina que la PCD, que así lo requiera, puede ser acompañada por una o un integrante de la casilla, una o un CAE, una persona de su confianza. Protocolo para garantizar el derecho al voto de personas con discapacidad. Si las PCD están de acuerdo, tendrán preferencia en el acceso para votar, sin necesidad de hacer fila. Pueden ingresar con sus medios o instrumentos de asistencia, incluyendo animales de asistencia física o emocional. A las PCD se les ofrecerán los materiales de apoyo disponibles como la mampara especial, el sello X y la plantilla en sistema Braille. Si por cuestiones de movilidad la PCD no puede ingresar a la casilla, se contará con un sobre para trasladar las boletas fuera del inmueble. Para ello, se integrará una comisión de apoyo para que la PCD emita su voto desde el exterior de la casilla o en el vehículo donde se encuentre. Protocolo Trans. Busca garantizar el ejercicio del voto libre y secreto, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna de las personas trans, travestis, transgénero y transexuales. La persona trans que cuente con credencial para votar vigente y esté en la lista nominal de electores podrá votar, sin que la falta de concordancia entre la expresión de género y el nombre o el sexo asentado en la credencial resulte un impedimento. Cualquier persona que esté en la casilla debe abstenerse de solicitar procedimientos adicionales para acreditar la identidad de una persona trans. Asistencia electoral. Son las actividades que realizan las y los CEICAE para la instalación y adecuado funcionamiento de las casillas antes, durante y después de la jornada electoral. Estas labores serán coordinadas y supervisadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y su aplicación recaerá en las personas titulares de las vocalías de organización electoral. Actividades de asistencia antes de la jornada electoral. Ubicación de casillas.
Las y los CAE deberán visitar los lugares donde se ubicarán las casillas para identificar que cumplan con los requisitos legales e informar sobre las problemáticas y necesidades de equipamiento, en especial aquellas en las que participan FMDC con algún tipo de discapacidad. Al realizar las visitas se recopilarán las anuencias, es decir, las autorizaciones para instalar las casillas, y se entregarán las notificaciones a las y los propietarios /diagonal o responsables de los inmuebles aprobados como casilla. También se deberá apoyar en la colocación de los avisos de identificación y la publicación de los listados de ubicación de casillas. Recepción de boletas, actas, urnas y líquido indeleble. Tanto SE como CAE deberán apoyar en los trabajos de descarga, traslado y acomodo de la documentación y material electoral que se reciban en las JDE. Conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. Las y los CAE deberán realizar las tareas de conteo de las boletas para precisar la cantidad recibida, sellado y agrupamiento con base en el número de electores o electoras que corresponda a cada una de las casillas a instalar. Integración y distribución de documentación y materiales a las presidencias de mesa directiva de casilla, PMDC. Las y los CAE apoyarán en la integración de los materiales electorales, de manera adecuada y en su totalidad, dentro de las cajas paquete electoral. En los 5 días previos al anterior a la jornada electoral, las cajas paquete se entregarán a las PMDC, actividad que realizarán las y los CAE. Ejercicios y simulacros. Entre las actividades de las y los CAE, se encuentra participar en los ejercicios y simulacros correspondientes al PREP, al conteo rápido, al sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral y al traslado de los paquetes electorales. Actividades de asistencia durante la jornada electoral. Reporte al CIGE. El objetivo es informar sobre el desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 al Consejo General y a los consejos locales y distritales del INE. Las y los CAE deben registrar y transmitir la información sobre la instalación, la integración y el funcionamiento de las casillas de acuerdo con el área asignada, así como la información sobre los incidentes que se presenten. Conteo rápido. Es el procedimiento estadístico para estimar las tendencias de los resultados finales de una elección. Se selecciona una muestra aleatoria de todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral, a través de un proceso matemático que se realiza con diferentes métodos de estimación y es aprobado previamente por la autoridad electoral. Las y los CAE deben recopilar y transmitir la información precisa y oportuna al Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, COTECORA, para que puedan realizar las estimaciones estadísticas correspondientes. Mecanismos de recolección de la documentación electoral. El objetivo de esta actividad es entregar en las sedes correspondientes, y de manera oportuna, la documentación electoral que contiene los resultados de las elecciones de las casillas instaladas. Las y los CAE deben apoyar a las PMDC en el traslado de la documentación electoral, en los plazos establecidos, a las sedes señaladas. Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos, CATD, autorizados por el Instituto o por los organismos públicos locales. Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, con certeza y oportunidad. Las y los CAE verifican que sea la primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo, identificada como acta PREP, la que se coloque en la bolsa correspondiente, por fuera del paquete electoral, además de transmitir la información respectiva. Actividades de asistencia después de la jornada electoral. Cómputos distritales. Es la suma de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Inician a las 8 a.m. del miércoles posterior a la jornada electoral y concluyen hasta que finaliza la suma de las actas. Esta actividad se lleva a cabo con la presencia de las representaciones de partido político. En caso de presentarse los supuestos legales, las y los se apoyarán en el recuento de votos de algunas o de todas las casillas. Además, auxilian en la entrega,
traslado y recepción de los paquetes electorales durante la sesión de cómputo. Preguntas orientadoras. ¿Cuáles son los objetivos de la primera etapa de capacitación? ¿Qué es la carta notificación? ¿En qué consiste la segunda insaculación? ¿Para qué sirven los simulacros y prácticas de la jornada electoral? ¿Cuál es la diferencia entre conteo rápido y PREP?